Este es un trabajo realizado por el área de comunicación del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de la región NOA, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA y PAFNOA en formato radio. Hola, en este encuentro radiofónico vamos a estar hablando de los humedales. Mejor dicho, de la relación o el vínculo que mantienen las agriculturas familiares, campesinas e indígenas del noroeste argentino con estos espacios que resultan muy importantes para la biodiversidad del planeta. Me resulta muy interesante poder dedicar el encuentro de hoy a este tema. Pero, ¿sabemos qué es un humedal? ¿Conocemos por qué son espacios muy valorados? Vamos a ir metiéndonos poco a poco a conversar sobre esto, tratando de ver qué podemos descubrir sobre los vínculos entre las poblaciones locales con estos espacios. También, qué amenazas existen sobre los humedales del NOA y qué acciones se vienen realizando en este vasto territorio para conservar y mejorar la vida de y en los humedales. ¿Y vos? ¿Sabés lo que es un humedal? Para mí un humedal es un espacio que puede ser amplio o pequeño en el cual hay abundancia de agua que se aloja y tiene un valor ecológico importante porque tiene diversidad de especies. Un humedal es un espacio húmedo de la naturaleza, con mucha agua, con mucha humedad, supongo. Sí, la verdad no tengo mucho conocimiento en lo que es un humedal. Un humedal para mí es un espacio parecido a un pantano. No, sí, alguna reserva de humedad. Reserva de humedad, área con humedad. Yo creo que un humedal es una zona con bastante vegetación y mucha agua en el suelo. Plantas que de alguna manera retienen agua. El humedal es un lugar a donde sale todo el agua y después se va a la alcantarilla y esa agua sale todo de la cocina, de lavarropas y del baño. Y limpia las plantitas y después se va a la alcantarilla. No tengo idea qué es un humedal. Supongo que es un lugar que tiene alguna vertiente. Un humedal es un terreno plano donde el agua intermitentemente se acumula, parecido a lo que es un bañado, un estero. Un humedal es una zona anegada por el agua, cubierta de agua en partes y en partes rodeada por el agua. Pienso en un delta, en los esteros de Liberá. Sí, un humedal es un ecosistema donde hay agua estancada, donde pueden habitar diferentes tipos de plantas y diferentes tipos de animales. Sí sé lo que es un humedal. Sería como una laguna, ¿no? Es un área donde hay algún tipo, obviamente hay agua y sustrato vegetal, no sé, creo. Bueno, para mí un humedal era una zona como un área protegida donde había muchas plantas, naturaleza, y era tipo, no sé si como un parque nacional, pero algo así. INTA y PAFNOA en formato radio. El término humedal no es de uso común en el ámbito rural, por el contrario, proviene del mundo científico y hace referencia a espacios muy heterogéneos, distintos entre sí, pero que son fundamentales para la vida del planeta. Los humedales son zonas con presencia de agua de forma permanente o temporal, con plantas y animales adaptados a vivir en esa condición de inundación y también de sequía. Existen miles de humedales en todo el mundo. Muchos se encuentran amenazados por actividades productivas, en general extractivas, que los van deteriorando. Vivir en armonía con estos espacios es una premisa y una obligación en estos tiempos,
Por eso es que decidimos hacer esta producción radiofónica, tratando de buscar diversas opiniones, saberes, formas de entender los vínculos con los territorios y que nos ayuden a reflexionar y a relacionarnos con estos espacios de humedal. En el planeta existen 225 millones de hectáreas con distintos tipos de humedales. Algunos de ellos son humedales marinos, como las lagunas costeras y los arrecifes de coral. Hay otro grupo de humedales denominado estuarios, compuesto por los deltas, marismas de marea y manglares. Otros son humedales palustres, representados por las zonas pantanosas y ciénagas. ¿Sabías que también existen los humedales artificiales? Estos son las grandes represas o las reservas de agua para las actividades agrícolas, también las tierras agrícolas de regadío y los embalses. También están los humedales ribereños o lacustres, como los ríos, arroyos, lagos y lagunas. Estos espacios son hábitat de una gran cantidad de especies de flora, fauna y microorganismos que resultan muy importantes para la vida en el planeta. ¿Y qué tipos de humedales hay en el noroeste argentino? ¿Cómo es la relación de las poblaciones locales, de los agricultores, de las poblaciones originarias con estos espacios? Para dar inicio a este encuentro, convocamos a Román Baigún de la Fundación Humedales. Le pedimos que se presente y nos comente sobre qué es un humedal y por qué son muy importantes. Hola, mi nombre es Román Baigún, soy biólogo y coordino el programa Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza. Es un programa de la Fundación Humedales que pertenece a la red Wetlands International. Los humedales son áreas que se encuentran saturadas de agua en algún momento y que presentan especies de la fauna y flora que están adaptadas, que pueden vivir con esas condiciones. Los humedales son muy importantes porque regulan el flujo del agua y esto nos permite contar con agua dulce. Son muy importantes porque sustentan un 40% de la biodiversidad mundial. En ellos se almacena el carbono, lo cual contribuye a disminuir los efectos que provoca el cambio climático. Y a pesar de su importancia, lo que notamos es que se pierden a una tasa 3 veces mayor a la pérdida de bosques. Se ha perdido desde 1970 un 35% de la superficie de humedales. Y lo que vemos es que las causas por las cuales desaparecen estos humedales es por las mega obras, por las obras de infraestructura que alteran los cursos de agua, por una actividad minera que no tiene las salvaguardas adecuadas, por una agricultura y una ganadería que no esté realizada en forma compatible con las características de estos ambientes. Bueno, en nuestro país, por suerte, tenemos muchos humedales. Se calcula que hay más de un 20% de la superficie del país. Y también lo bueno es que están en muy buen estado y sabemos que es mucho más efectivo conservarlos para que sigan brindando los servicios ecosistémicos que surgen de ellos a tener que restaurarlos, que es muchísimo más caro y muchas veces imposible. Entonces, para poder tener un mejor ordenamiento ambiental, gestionarlos en forma apropiada, se necesita normativa, que es con lo que venimos colaborando desde 2013 para proteger a estos humedales y para que el uso sea el adecuado a las características que ellos tienen. También, para que esto sea efectivo, tenemos que contar con un inventario de humedales y en eso venimos también trabajando en forma colaborativa desde el año 94 para contar con información, descripción, la localización de estos ambientes y poder, así como decía antes, gestionarlos adecuadamente. INTA y PAFNOA en formato radio. Impresionante este dato. Los humedales son tan importantes para la vida y sin embargo en pocas décadas se redujo un 35% su superficie en el mundo. Sí,
frente a esta amenaza crítica, muchos países del mundo, en el año 1971, celebraron una convención sobre los humedales, conocida como Ramsar. Para conocer un poco más sobre esta convención de la que Argentina es partícipe, convocamos a Jorgelina Odi, de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, para que nos comente el contexto y acciones vinculadas a Ramsar y la situación en Argentina. Hola, mi nombre es Jorgelina Odi, soy licenciada en Ciencias Ambientales y trabajo como asesora técnica en la Dirección del Agua y los Ecosistemas Acuáticos de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. En esta dirección trabajamos, entre otras cosas, con el tema de la gestión y conservación de los ambientes de humedal y de la aplicación de la Convención sobre los Humedales o Convención de Ramsar. Cuando hablamos de humedales, no podemos dejar de mencionar el marco internacional que los protege, que es la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional o Convención de Ramsar. Es una convención bastante antigua que se firmó en el año 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, de allí viene su nombre, y Argentina es parte de la misma desde 1992, cuando se aprobó a través de la Ley Nacional 23.919. Por este acuerdo internacional, los países se proponen conservar sus humedales a través de los 3 pilares fundamentales de la Convención. El primero es gestionarlos haciendo un uso racional de los mismos. El término de uso racional es equivalente a uso sostenible. Esto se hace a través de acciones locales y nacionales. Otro de los pilares de la Convención es la cooperación internacional entre los países para fortalecer la aplicación de la misma. Y el tercer pilar es la inclusión de humedales por parte de cada país en la lista de humedales de importancia internacional, y estos son los llamados sitios Ramsar. En Argentina, a la fecha, tenemos 23 sitios Ramsar que abarcan una superficie de más de 5.700.000 hectáreas y se encuentran en diferentes partes del país. En Argentina, la autoridad de aplicación de la Convención de Ramsar es la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, y en este sentido, trabajamos en conjunto con los administradores de los sitios Ramsar, las provincias y con otros gestores de humedales para brindarles asistencia técnica y herramientas para el manejo y la conservación de los mismos. INTA y PAF-NOA en formato radio. Bien, ya sabemos qué son los humedales, la importancia que tienen en el mundo, el contexto adverso por el que atraviesan, la normativa internacional a través del convenio Ramsar que promueve su cuidado. Propongo que vayamos poco a poco rumbeando hacia el NOA y observemos más de cerca estos sitios y que analicemos su diversidad e importancia. La humanidad siempre fue dependiente de estos espacios para establecerse, desarrollarse, y el NOA no es la excepción a esta realidad. Dan cuenta de ello los múltiples registros arqueológicos que vinculan a los primeros asentamientos humanos en el NOA con estos espacios. Para conocer sobre el vínculo de las primeras poblaciones del NOA con los sitios de humedales, invitamos al arqueólogo Salomón Oxman, a quien le agradecemos. Le pedimos que se presente y nos comente sobre estos registros arqueológicos. Mi nombre es Salomón Oxman, soy arqueólogo, investigador del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de Tucumán. Los humedales han tenido un papel fundamental en la historia prehispánica del noroeste argentino, ya que las ocupaciones humanas tendieron a habitar las adyacencias de los humedales debido a la presencia de agua para beber y cocinar y a la abundancia y diversidad de recursos animales y vegetales. Inclusive en ciertas áreas, como en la provincia de Santiago del Estero, los asentamientos arqueológicos se encuentran dentro de los humedales mismos, donde se construyeron montículos artificiales desde el cero de la era cristiana y hasta la llegada de los europeos, que permitieron ocupar las zonas inundables en el momento decreciente de los ríos. Particularmente importantes en el NOA son los humedales altoandinos, llamados vegas, que se encuentran en los desiertos de altura caracterizados por una aridez extrema por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar, que fueron centrales en las transformaciones socioeconómicas puneñas de los últimos 10.000 años. La arqueología ha permitido establecer que fueron el escenario de diferentes actividades
que excede la utilización de los humedales como fuente de agua para beber. En el espacio contiguo a ellas abundan las puntas de lanza, de propulsor y de arco y flecha, y las construcciones de piedra para el reparo y ocultamiento de los cazadores de guanacos y vicuñas que bajaban a estos humedales a pastar y a brevar. A la vez que eran un ámbito de caza, Las Vegas albergaron la domesticación de camélidos, proceso que se inició unos 4.500 años atrás, y las llamas desde la adopción del pastoreo, alrededor de 3.000 años atrás, ya que Las Vegas proveen de agua y forraje para las tropas de camélidos domesticados y silvestres. Asociado a esta práctica, el cultivo de algunas vegas fluviales mediante riego se introdujo como un mecanismo para incrementar la extensión de las pasturas. Mucho menos conocido es el uso antiguo de estos humedales como fuente de alimentos vegetales. La utilización de la flora silvestre y cultivada está indicada por el estudio de partes de plantas halladas en sitios arqueológicos de Antofagasta de la Sierra en la provincia de Catamarca, como semillas, tallos y hojas, y de sus restos microscópicos capturados en los filos de los instrumentos y el interior de artefactos empleados en la labranza, cosecha, cocción y consumo vegetal. Las hiperáceas, herbáceas características de Las Vegas, se utilizaron ya hace unos 4.500 años atrás. Por ejemplo, los rizomas dulces de la totora, denominados chorizos en la actualidad, y los tallos frescos del unquillo, se molieron para consumo desde hace unos 3.800 a 3.600 años. Al menos 4.000 años atrás la quinoa se incorporaba a la alimentación de los cazadores-recolectores, y hay indicios de su cultivo en regadíos próximos a Las Vegas, hace aproximadamente 3.700 años, junto a la papa, la oca y posiblemente también la silvestre papa cuchi. La caza, el pastoreo y el cultivo en La Vega y su entorno fueron motivo de celebración mediante ritos propiciatorios, atestiguados en representaciones rupestres y en sitios residenciales. De esta forma, la vida puneña, desarrollada a escala familiar, se estructuró en buena parte en la utilización de los humedales, tal como lo hacen los agricultores y pastores en la actualidad. Queda evidenciada la extensa y estrecha relación de los primeros pobladores de la región con estos espacios de humedales. Y esto, como dice Salomón, en la actualidad no cambió. Para conversar sobre el vínculo profundo que mantienen las familias agricultoras y ganaderas del NOA en la actualidad, convocamos a Juan Pablo Zamora Gómez, investigador de nuestro instituto, quien viene trabajando hace varios años para fortalecer los conocimientos y mejorar las tecnologías de acceso y gestión del agua en las diversas zonas del NOA. Soy Juan Pablo Zamora Gómez y soy investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, región NOA, el IPAF NOA dependiente del INTA. Los humedales son ecosistemas únicos y diversos que garantizan el sustento, los modos de vida para más de 1.000 millones de personas en todo el planeta. Allí se realizan importantes actividades productivas, actividades agropecuarias, forestales, frutícolas, de riego. Y dentro de la notable diversidad de humedales que tenemos en nuestro país, hay que poner el foco en aquellos humedales de zonas montañosas, de áreas áridas, semiáridas y del dominio altoandino también, porque allí las comunidades rurales pueden realizar pastoreo, riego para el desarrollo de pequeños oasis. Entonces es muy importante poder pensar la preservación, conservación de todas esas vegas, bofedales, salinas, salares, y también pensar el rol de las comunidades preservando esas áreas, pudiendo canalizar el agua para poder extender la superficie de pastoreo y también desarrollando una acción positiva para la preservación de estas fuentes de agua, de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, que son muy importantes para pensar una estrategia y afrontar los desafíos del cambio climático. Desde el IPAF NOA, desde la creación de nuestro instituto,
hemos priorizado el trabajo en relación con la gestión integral del agua y los humedales áridos y semiáridos por medio de diferentes líneas estratégicas de trabajo, principalmente el desarrollo de capacidades técnicas hídricas en los territorios, la implementación de parques hídricos tecnológicos, que son espacios donde se muestra de manera dinámica diferentes tecnologías de acceso al agua. También hemos apoyado a organizaciones y comunidades para acceder a financiamiento, para solucionar problemas de acceso al agua en sus territorios. Hemos participado de proyectos de investigación, tanto en temas de tecnología, en procesos de acceso al agua, en temas de gestión de cuencas, y también participamos de proyectos de cooperación internacional en relación con el acceso al agua en la región del Caribe, en el Caribe anglófono, en Haití y también en el corredor seco centroamericano. Todo esto nos contribuye a que desarrollemos una mirada integral del acceso al agua. Gracias, Juan Pablo. Por lo que vimos, los humedales son ecosistemas muy diversos y de gran importancia para los pobladores locales en el sostenimiento de sus formas de vida y de producir. También vimos que hay mucho hecho, pero mucho más por hacer para mejorar las condiciones de vida de los humedales, de toda la biodiversidad asociada y de las poblaciones, no solo rurales, sino también urbanas. Concuerdo. Ahora sí, sería muy interesante conocer un poco más sobre qué tipos de humedales encontramos en el NOA. Para ello convocamos a Flavio Moschione, de la Administración de Parques Nacionales, a quien le pedimos que se presente y nos introduzca en este tema. Yo soy Flavio Moschione, soy biólogo, trabajo en la Dirección Regional Noroeste de Parques Nacionales, acá en Salta, justamente para la zona noroeste del país. Y estoy vinculado con los humedales de manera muy intensa. Primero porque estudio aves acuáticas, justamente como indicadores de calidad ambiental, ¿no? y de la conservación de la biodiversidad. Pero en realidad, como todos, vivo de alguna manera de los humedales, vivo del agua que producen y regulan estos humedales y consumo los alimentos que alimentan a la sociedad. Acá en el noroeste se ve muy claro todo el tema del riego, que tiene que ver justamente con el agua que producen y que después se maneja de los humedales, ¿no? Los humedales en el noroeste argentino cumplen roles muy importantes, no tanto por su superficie, sino porque están en una zona con marcada estacionalidad hídrica y térmica y bueno, constituyen realmente los sitios donde se genera la biodiversidad y la producción de todo el noroeste, ¿no? Podemos pensar en humedales de tierras altas y de tierras bajas. Los de tierras altas estaríamos ocupando las ecorregiones puneña y altoandina. En general son humedales endorreicos que se disponen en cuencas internas y algunos pocos exorreicos que llegan a drenar hacia las tierras bajas, ¿no? Estos humedales endorreicos pueden ser tanto de agua salada, conformando los famosos salares, donde hay una enorme evaporación y concentración de sales, como surgentes de agua dulce. Estas surgentes de agua dulce son fundamentales en los lugares de altura porque son los oasis donde toda la fauna y todas las actividades humanas se concentran. Terminan generando cursos de agua que pueden ser temporales, pero muchos de ellos discurren todo el tiempo y bueno, posibilitan la vida en las alturas, ¿no? La congelación también juega un rol importante ahí porque en los ambientes altoandinos retiene el agua durante el invierno, donde parte del año, y luego la termina haciendo correr, generando disponibilidad del agua a lo largo del año. Los humedales de tierras bajas son los que conocemos como humedales pedemontanos o chaqueños, más que nada. Fundamentalmente son humedales de agua dulce y que surgen en las zonas de inflexión de la pendiente, donde se empiezan a acumular sedimentos, ¿no? Del agua que baja de los cerros. Es la zona de los que llamamos los ríos caprichosos, el Bermejo, el Pilcomayo, el Juramento, el río Salí Dulce.
la mayoría vinculados directamente a la Cuenca del Plata, pero con algunos impedimentos al escurrimiento que hacen que desborden y formen bañados, ¿no? Sumados a las cuestiones estacionales, de estacionalidad importante y lluvias estivales. Estos bañados podemos conocer los bañados del Quirquincho, en Salta, de la Estrella, en la zona Formosa, en la zona del Pilcomayo, del Río Dulce y la laguna de Mar Chiquita, drenando por Santiago del Estero y terminando en Córdoba, en ese caso una cuenca endorreica. Una mención especial por ahí es qué ocurre en las tierras medias, en las yungas, donde no hablamos de humedales o de la presencia de humedales importantes. Ahí las yungas están surcadas por cursos lóticos, por ríos, y hay muy pocos lénticos justamente por efectos de la alta pendiente. No hay lagunitas casi, o las lagunitas son muy escasas. Y no suelen tener una fauna propia, o tienen elementos de la Puna o tienen elementos del Chaco. Sin embargo, casi todas las yungas podríamos considerarla en términos muy amplios como un humedal más, como una esponja que retiene la humedad y la hace correr desde las tierras altas a las tierras bajas. En este caso, los pastizales de neblina, lo que llamamos los páramos australes, son los verdaderos cosechadores del agua que es disponible por el efecto de la orografía, ¿no? Que retiene justamente los vientos del este cargados de humedad y se elevan y precipitan y luego corren por el bosque. Son los captadores del agua que hacen luego nutrir todo estos ecosistemas yungueños y finalmente los ecosistemas chaqueños, donde el agua termina discurriendo hacia la cuenca del Plata en su zona baja. INTA y PAF NOA en formato radio. Me parece que vamos a tener que organizar la información en dos grandes bloques. ¿Qué querés decir? Por lo que venimos escuchando, en el NOA hay dos grandes regiones con sus humedales particulares, los de tierra altas o altoandinos y los de tierras bajas o de la zona chaqueña. Es verdad. Comencemos con los altoandinos. Para ello, invitemos a Andrea Izquierdo, quien viene investigando sobre este tipo de humedales y es una gran conocedora, al igual que Flavio, de las dinámicas ecológicas de estos humedales. Mi nombre es Andrea Izquierdo, trabajo en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, perteneciente a la Universidad de Córdoba y al CONICET, y me dedico a estudiar la ecología de humedales altoandinos en la región de la Puna de Argentina. Bueno, los humedales altoandinos son ecosistemas muy valiosos, como todos los humedales, pero estos tienen la particularidad de encontrarse en una región extremadamente árida como es la Puna seca. Esto los hace piezas claves del funcionamiento ecosistémico de la región y fundamentales para la vida tanto humana, doméstica como silvestre. A la vez, los humedales altoandinos, como todo en la región, están interconectados entre sí a través del ciclo hidrológico. La región de la Puna se caracteriza por tener cuencas endorreicas. Esto quiere decir que el agua ingresa por precipitación, tanto de lluvia como de nieve, y escurre desde las partes altas, alimentando ríos o formando ríos transitorios, que son muy comunes en la región, o infiltra alimentando al acuífero subterráneo. Esta misma agua subterránea, en algunos sitios donde la topografía lo permite, aflora o queda muy cerca de la superficie. Entonces ahí permite el crecimiento de unas plantas que tienen una forma muy particular de crecimiento y forman como almohadoncitos o cojines que les decimos, haciendo como pequeños diques. Y eso hace que el agua se mantenga en el lugar, regando y permitiendo el desarrollo de estos ecosistemas que son como oasis en medio de una matriz totalmente desértica que caracteriza la Puna. Finalmente, toda esa agua escurre o infiltra hasta la zona central más baja y plana de la cuenca, donde se acumula y sale del sistema por evaporación. Y ahí se forman los salares que van acumulando sales y minerales que el agua ha ido lavando en todo este trayecto. Esto hace que todo esté regulado y dependa del ciclo del agua, por un lado, y por el otro hace que cualquier cambio que altere este equilibrio en el ciclo afecte al resto del sistema. Por eso los humedales altoandinos son ecosistemas claves, pero a la vez muy vulnerables. Oasis en una matriz árida. Qué buena definición para estos sitios. Flavio, ¿querrás compartir más información sobre los humedales altoandinos? Los humedales de tierras altas en el noroeste argentino presentan características muy interesantes desde el punto de vista ecológico, tanto para su funcionamiento y la conservación de la biodiversidad como para
la generación de vida de la gente que vive en la zona y gente que vive en lugares sumamente lejanos, ¿no? Estamos hablando de las ecorregiones de la Puna y el Alto Andino, ¿no? Podemos considerar los salares. En los bordes de estos salares o en las lagunitas que se forman hay concentraciones de aves acuáticas muy importantes, a veces cientos de miles de individuos de flamencos o de otras aves migratorias, lo que llamamos aves playeras, que nidifican en la tundra ártica y nos visitan para pasar aquí el verano austral. También tenemos presencias de organismos extremófilos, arqueobacterias y otros organismos microscópicos, como los que iniciaron la vida en el planeta, ¿no? Verdaderos fósiles vivientes. Estos lugares hoy en día tienen una competencia por espacios y volúmenes de agua, más que nada con extracción de litio, que está presentado como esencial para las energías limpias y morigerar el cambio climático a nivel global, pero sin considerar muchas veces el sacrificio de aguas, donde justamente las aguas son muy escasas y esenciales. Así que se plantea una verdadera paradoja en estos lugares que bueno, tienen una identidad local, una identidad cultural y una identidad biogeográfica realmente muy importante. Es así que si estos humedales no son bien manejados, la gente en la zona no puede vivir porque no tiene actividades, ¿no? Los humedales de agua dulce también tienen competencia por el agua entre la biodiversidad y actividades humanas, ¿no? Como el pastoreo que decíamos recién. En los últimos tiempos hay una competencia muy fuerte por la actividad minera que necesita agua de calidad para producir justamente minerales. La minería del cobre requiere mucha agua dulce justamente donde el agua es escasa, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta agua se renueva muy lentamente, depende de precipitaciones muy escasas y algo de agua surgente de napas subterráneas, ¿no? Estos ambientes proveen agua durante todo el año, durante todo el tiempo, tanto a la biodiversidad como a las actividades humanas tradicionales que se realizan en la altura, y mantener el equilibrio de extracción para otras actividades industriales es fundamental, porque si no terminaríamos anulando la vida tradicional y la biodiversidad en las alturas. En estos tiempos es común no solo escuchar el concepto o la palabra humedales, sino también se utiliza el término servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos de los humedales altoandinos son aportes que estos espacios brindan al ecosistema y dentro del mismo a la vida de las poblaciones. Andrea, sería bueno que nos ayudes a identificar y describir cuáles son esos servicios ecosistémicos que brindan los humedales altoandinos. Bueno, como ya dijimos, los humedales altoandinos son claves tanto para el funcionamiento ecosistémico como para la vida en la región de la Puna. Los principales servicios que proveen estos ecosistemas son la provisión de agua dulce en toda la región, en una región donde el agua es un recurso limitante. Además, regulan la provisión del agua durante todo el año en una región donde las precipitaciones son estacionales. Llueve muy poco durante un momento muy puntual del año, en la época del verano. Particularmente Las Vegas, por esta capacidad de mantener y regular la provisión de agua, también son los ecosistemas que proveen la mayor parte del alimento para las especies silvestres. Siempre tienen biomasa que funciona de pastura para los herbívoros y también para los animales domésticos. Además, por las características climáticas de la región, en una zona donde hace mucho frío, Las Vegas permiten la acumulación de carbono y almacenamiento de carbono en su suelo, aportando a la regulación del clima. Entre otras cosas, también los humedales proveen materia prima para la construcción, juncos, caña, ese tipo de elementos, plantas medicinales y comestibles, minerales y sales en los salares. Entonces son proveedores de muchos servicios ecosistémicos, y además también tienen un gran valor para la identidad y las costumbres culturales de las comunidades que viven en la región andina, y un gran valor estético para el desarrollo del turismo que valora la belleza de estos paisajes. Pero, ¿qué está pasando con estos humedales altoandinos?
Los humedales altoandinos son ecosistemas muy sensibles, principalmente a los cambios en el ciclo del agua. Y este a su vez depende de las características climáticas. Por eso los humedales altoandinos actualmente están en riesgo principalmente por cambio climático, que en la región está provocando una disminución de las precipitaciones con periodos de sequía más prolongados y un aumento en la temperatura que incrementa aún más la pérdida de agua del sistema a través de la evaporación. Por otro lado, a esta problemática global se le agrega el aumento de la demanda del agua por parte del creciente desarrollo minero, todo lo que pone un poco en jaque el equilibrio de este ciclo del agua que, como habíamos dicho antes, sustenta a todas los componentes del ecosistema a través de esta interconexión entre los distintos tipos de humedales que hay en la región. INTA y PAFNOA en formato radio. Les proponemos escuchar la voz de algún poblador o pobladora de estos humedales altoandinos para que nos cuente en primera persona qué es lo que está pasando en su territorio. Buenísimo. Invitemos entonces a Fabiola Calizaya. Ella se comunica desde la Laguna de los Pozuelos, ubicada en el centro norte de la Puna jujeña. Además de ser un sitio único, la Laguna de los Pozuelos es clave para la vida en un ambiente con las particulares características de la Puna. Es uno de los sitios más húmedos de esta región árida y por ello concentra una enorme biodiversidad comparado con otros humedales. Mi nombre es Fabiola Mabel Calizaya. Soy de la comunidad aborigen Lagunillas de Pozuelo, Pueblo Colla, del departamento de Rinconada, provincia de Jujuy. Soy mamá de 4 niños, soy productora de camélidos y ovinos, soy una de las referentes mujeres de la zona. Fui comunera, representante de mi comunidad aborigen en los años 2018 al 2021. Nosotros vivimos dentro de una reserva de biosfera, que es Laguna de Pozuelos. También tenemos una administración de parques nacionales en la zona, porque nosotros acá ancestralmente vivimos de la producción camélida. Nos dedicamos únicamente a la cría de camélidos y ovinos. Entonces, ese es nuestro ser, digamos, vivir de eso, de toda su producción. Estos humedales para nosotros es de gran importancia porque es la alimentación de nuestra producción, ¿sí? No solamente a orillas de la laguna, sino a todos alrededor, lo que es la reserva de biosfera. Tiene una gran cantidad de humedales en diferentes lugarcitos, que creo que eso es lo que hace a toda nuestra zona como reserva de biosfera. Tenemos los ríos, todo desemboca en la laguna de Pozuelo. Hay gente que vive netamente a orillita de la laguna, que su ganado, su producción se alimenta exclusivamente de ese pasto tan rico para ellos. El tema de los problemas que enfrentan hoy en día los humedales es el sobrepastoreo, que hay mucha gente, como le digo antes, capaz que nuestros abuelos, ellos sabían la cantidad de ganado que tenían. Era diferente, digamos, la cosmovisión era diferente a lo que es ahora. ¿Sí? Antes nuestros abuelos sí vivían en conexión con la naturaleza, respetaban lo que es al otro ser, no solamente lo que es a otra persona, sino a otros animales, a las plantas, al lugar donde ellos vivían. En cambio ahora yo veo que hay mucho individualismo, hay mucho pensamiento capitalista, digamos, que no le importa destruir el lugar donde vivimos, sino que le importa criar más cantidad de ganado. Y eso también tiene otra consecuencia, que es del cambio climático, ¿no? Una, por las lluvias, llovía más, hoy en día se ve muy poquita lluvia. Tuvimos varios años de sequía bastante fuerte, eso que la Puna es de clima seco, la pastura ya no crece como antes, las napas subterráneas ya no se recargan como antes.
porque acá nosotros en la Puna jujeña solamente teníamos periodo de lluvia en verano, ¿sí? Llovía desde noviembre hasta marzo. Hoy en día tenemos periodo de lluvia en enero y febrero únicamente. Entonces eso hace que nuestros napas subterráneas no recarguen el agua necesaria para poder luego seguir viviendo con la pastura que nos hace falta. Me acuerdo que mis abuelos me contaban historias, mi abuelo materno me contaba historias de que antes ellos tenían caballos. Hoy en día es imposible poder tener un caballo porque la pastura no alcanza. Y otro que yo veo un gran problema que tenemos acá, como les decía, con respecto a la producción, antes no había un alambrado, un cercado ni perimetral, ni de potreros, nada. Ellos respetaban su zona, lo que era, y actualmente no, digamos, ahora todos tienen sus alambrados, sus cercados. Eso es para mejorar la producción, ¿no? Entonces en cada potrero lo que hacen es excavar aguadas, lo que llamamos nosotros, para darle agua al animal, ¿sí? Excavan más de 3 metros de profundidad con las máquinas, hace que el agua subterránea salga para arriba y bueno, y eso con la radiación que tenemos en la Puna se evapora bastante. Entonces hay muchas personas que recurren a eso de aguadas, de limpiezas de aguadas. Entonces yo creo que ahí falta un pequeño trabajo, tanto con las instituciones locales como de concientización también para la gente, que ya tiene que haber otra manera de dar agua a los animales. Así que bueno, eso más el cambio climático, yo creo que sí estamos afectando bastante a lo que es nuestro humedal principal. Bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, saludos para todos. INTA y PAF NOA en formato radio. Gracias, Fabiola. Por lo que comentás, tenemos mucho para mejorar en nuestras prácticas ganaderas y en las formas en que accedemos al agua para nuestros animales. También se nota que hay un cambio en el clima de la región, algo que, desde el ámbito científico, se lo asocia al cambio climático. Si te parece, podemos ir al sur de la Puna de Jujuy. Allí se encuentra Clemente Flores, de la localidad del Moreno, para contarnos lo que está pasando en su comunidad. Mi nombre es Clemente Flores, soy presidente de la comunidad aborigen El Angosto, distrito del Moreno, departamento de Tumbaya, Jujuy, Argentina. Estoy en la cuenca Salina Grande y Laguna Guayatayó. Nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando en tema, lo que es el tema del agua, donde están los vertientes y los ciénegos, ver cómo se vienen manteniendo y otros cómo se van secando. Nosotros vivimos en un territorio semicértico y lo que nosotros hay una gran convivencia con la tierra, especialmente con los vertientes de agua, porque son lo que nos dan vida. Y en esta relación estamos hablando de las serranías del Chañi, donde están las vertientes, y esas por distintas causas van a aflorar el agua más abajo. Entonces ahí donde está por lo menos el pueblo y donde nosotros la tratamos de cuidar a lo máximo, con acequia, sistema de riego para poder favorecer que no se evapore tanto. Esa es nuestra primera forma de poder convivir con el agua y tratar de cuidar los grandes vegas que hay en la parte alta para que se siga manteniendo, pero lamentablemente en estos últimos tiempos se están viendo muchas, no solo sequías, sino por distintas causas han empezado a tener erupciones los ríos. Entonces estos ríos han ido haciéndose profundos y se fueron secando los vertientes. Esta problemática nosotros venimos viendo y tratando de seguir desde hace más de 10, 12 años con distintas formas, y vemos, por ejemplo, en un pozo que tengo a 6 kilómetros del pueblo, que hicimos a una profundidad de 15 metros, en el 2000 el agua levantó 1,50 metros y hoy tiene en agosto lo medí, tenía 40 centímetros de agua. Desconocemos con la baja de las napas de agua, podemos decir que son cambio climático, la niña, puede ser cualquier otra cosa, pero también nos preocupan las grandes extracciones de litio en la zona de la Puna,
Entonces, no sé si eso puede llegar a extraer toda esta cantidad de agua para que se baje, ¿no? Yo creo que nosotros, los seres humanos, tratamos de utilizar más de lo que hay en lo que usamos, ¿no? Porque no nos olvidemos que la puna, de acuerdo a los libros del INTA, no hay más de 150 milímetros de agua. Y estamos consumiendo mucho más que eso, entonces supuestamente tiene que estar bajando. Yo creo que lo que estoy pensando y viendo, ¿no?, de lo que está pasando. Y no somos nosotros los que estamos usando mucho más de lo que entra. Por ahí yo también en un momento pensaba esto de las perforaciones, las minas que están haciendo, y vos decís, es como mate, si vos metes la lluvia, que es el verano, la única caudal que hace para que cargue agua la puna o la cuenca, es únicamente la lluvia. Es igual que el mate, vos le pones el mate un poco de agua, y con la bombilla lo chupas, se seca el agua y no hay más agua porque no echaste más. Entonces no sé cómo se puede revertir eso, ¿no? Creo que es una pregunta más que otra. Hay una certeza, el agua es cada vez menos, las lluvias distintas y escasas. Pero son muchas las preguntas e incertidumbres que llegan del territorio. ¿Será, como se pregunta Clemente, que su cuenca funciona como un mate? ¿Que si sacamos más agua de la que ingresa, el mate no funciona? Pareciera existir poca información disponible sobre las dinámicas hídricas en cuencas como la de Salinas Grandes. Me gustaría preguntarle a Francisco Córdoba. Él es geólogo y dedica parte de sus investigaciones a estas temáticas. ¿Qué pasa con esta información sobre el ciclo del agua tan importante para la gestión productiva del territorio? Pero sobre todo para las formas de vida de las poblaciones locales que habitan y producen alimentos hace cientos y cientos de años. Mi nombre es Francisco Córdoba, soy docente investigador de la Universidad Nacional de Jujuy y también investigador del CONICET en el Instituto de Ecorregiones Andinas en Jujuy. Mi línea de trabajo está asociada al estudio de la variabilidad hidroclimática, es decir, el estudio del clima en la región andina del noroeste de Argentina, y particularmente hacemos estudios de hidrología, estudios hidrológicos y paleohidrológicos de cómo han respondido diferentes cuencas hídricas en esta amplia región del noroeste argentino. El abordaje que hacemos es un estudio de diferentes escalas temporales en los últimos años, en las últimas décadas y extendidos en los últimos siglos, poniendo como foco principalmente el ciclo del agua en estos sistemas, en estas cuencas, que en muchos casos tienen lagunas o sistemas salinos, diferentes tipos de humedales. Y lo que estudiamos particularmente es cómo ha sido la variabilidad de la precipitación en el tiempo y cómo responden estos sistemas, es decir, su balance hidrológico, es decir, la cantidad de agua que ingresa al sistema, se mueve dentro del sistema y finalmente llega a los puntos más bajos, donde, por ejemplo, uno puede encontrar una laguna o un salar, y la única pérdida es por evaporación. Entonces eso es lo que se define un balance hidrológico. Lo que nosotros estamos poniendo foco es poder proveer de información, porque hay mucha ausencia, escasez de esta información, sobre todo dentro de la esfera pública. La mayoría de los estudios que hay en estas cuencas son de la esfera privada, de empresas que están desarrollando diferentes tipos de estrategias de explotación de uno de los recursos que hay en esta región, que es el litio, y se desconoce principalmente cómo van a responder estos sistemas dentro de la variabilidad natural, y sobre todo con este gran impacto que van a tener con la extracción de las salmueras y del agua presente en estos sistemas, no solamente de las salmueras, sino también de este bien común que es el agua, que está presente de otras formas porque se los necesita en todo el proceso de industrialización de este recurso. El agua es un bien común. Nosotros estamos preocupados de la situación en esta región, considerando que las últimas 3 décadas han sido de las más secas de los últimos 700 años, y los pronósticos muestran que a futuro va a haber un descenso también notable de las precipitaciones, y por otro lado un aumento considerable de las temperaturas. Entonces es un escenario donde vamos a condiciones regionales de toda esta región con déficit hídrico, es decir,
balances hidrológicos muy negativos, y eso pone en una situación crítica el recurso hídrico y la disponibilidad del recurso hídrico en toda esta amplia región. Por eso es importante que se hagan estudios, que se entienda bien cómo funcionan estos sistemas, cuál es la dinámica en el tiempo, para poder desarrollar alguna estrategia y manejo sobre los mismos. INTA y PAFNOA en formato radio. Los reclamos de las comunidades en las tierras altas del NOA, que vinculan a la actividad minera empresarial con la falta de agua, la contaminación de los territorios y la salud de las poblaciones, se escuchan en todos lados y desde hace décadas. Por lo que se conoce, las empresas arman y desarman sus campamentos mineros, dejando secuelas ambientales severas. Pan de Azúcar y Metal Huasi en Jujuy son un claro ejemplo de ello. También es todo un tema el proceso del consentimiento previo, libre e informado, que debe asegurarse cuando se pretende intervenir en los territorios con presencia de comunidades aborígenes, como indica el convenio número 169 de la OIT. Sobre este punto hay una experiencia muy interesante que se llama Cachi Yupi y que nos la comparten los integrantes de FARN a través de Laura Castillo, a quien le agradecemos y le pedimos que se presente y nos cuente de su trabajo en el territorio. Soy Laura Castillo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, enviando un mensaje sobre nuestro trabajo y el Cachi Yupi. Yo soy abogada especializada en gestión ambiental, coordino el programa Alto Andinos en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, donde acompañamos desde hace más de 10 años la lucha de las comunidades, principalmente de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, para la defensa de sus derechos y de la normativa ambiental ante el avance de la minería de litio en sus territorios. He trabajado siempre en exigir y presentar recomendaciones o lineamientos para el cumplimiento de las normas ambientales. Respecto del Cachi Yupi, FARN comenzó esta tarea en 2010 cuando las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc se acercaron a la Fundación para solicitar una amicus curia para presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese año, en el primer caso que iniciaron ahí, para reclamar por su derecho a la consulta, que no estaba siendo respetado. Y a partir de ahí seguimos colaborando y surgió esta oportunidad de pensar juntos un protocolo comunitario biocultural, que es una herramienta que viene del mundo de la biodiversidad, que va muy avanzado en estos temas. Entonces empezamos a pensar que sería una buena herramienta para establecer cómo tener un proceso de consulta propio de las comunidades. Conversamos con otras organizaciones como la Fundación Bell, para ser parte de un proyecto global en el que se iban a analizar y compartir experiencias de armado de protocolos comunitarios en distintos continentes. Se sumaron proyectos de Zimbabue, de Kenia, de India, de Argentina, y entonces empezamos a pensar no solo cómo podía ser el protocolo en el caso de Argentina, sino también cómo esto dialogaba con otras experiencias globales. En el caso de Salinas tuvimos diálogos permanentes con las comunidades y también con antropólogos y abogados locales para trabajar en forma conjunta, y las comunidades decidieron que su interés era principalmente discutir internamente las condiciones que tenía que tener esa consulta con ellos. Entonces se trajo una experta en derechos territoriales que tenía mucho trabajo en África para que contara cómo se habían usado esos protocolos en otros contextos, y se presentó una propuesta de trabajo a la Asamblea en la cual las comunidades se manifestaron muy interesadas en avanzar, en tener este protocolo. Y se diseñó entonces un proceso, junto con abogados de allí, de Jujuy y de Salta, en el que se empezaron a dar talleres por toda la cuenca. Primero, para explicar qué es la consulta, de dónde viene, la normativa internacional, qué decían los estándares. Luego hubo otra segunda ronda de talleres para que las comunidades fueran las que dijeran cómo ellas entendían esos estándares, qué era para ellos la buena fe, qué era para ellos ser consultados de acuerdo a sus instituciones, qué era para ellos el tiempo suficiente. Bueno, entender y debatir ellas qué entendían en cada uno de los casos. Entonces se armó un equipo de redacción que iba incluyendo todo lo que iban diciendo las comunidades, y además se incorporó expertos en comunicación, y después de muchas instancias de revisión del texto en asambleas, en encuentros, por grupos donde se iban revisando los borradores, se iba mejorando la redacción,
hasta que se aprobó por Asamblea General de la Mesa de Salinas, donde estuvieron las 33 comunidades de Salta y de Jujuy, porque esta es una cuenca compartida entre las dos provincias, pero habitada por todas estas comunidades. En ese momento, bueno, en 2015, la Mesa de Salinas con las 33 comunidades firman este protocolo y al final del protocolo está el acta de aprobación. Y ese protocolo empieza a tener vida propia, empieza a presentarse en distintas instancias, gobierno local, Defensoría del Pueblo, que además tuvo un rol muy importante porque presentó una recomendación para que las autoridades de Salta y Jujuy lo implementaran. Y bueno, lo interesante también que tiene este protocolo es que tiene un paralelismo con lo que es el proceso de cosecha artesanal de sal, que es una actividad central para las comunidades de las salinas. Ellos hacen este paralelismo donde la cosecha de sal se prepara, se deja descansar, luego tiene un momento de espera donde no se hace nada y luego se cosecha. Y bueno, con la consulta es así, la consulta implica el llegar, el darles información, asegurar la consulta, la participación adecuada, y luego el externo que viene con la propuesta se aleja y deja a las comunidades que permanezcan pensando, deliberando, y finalmente maduran su respuesta. Eso es muy interesante cómo han redactado el protocolo con un vínculo tan espiritual y propio de una actividad tan de ellos, ¿no? Por supuesto surgió también la importancia de que se pagaran técnicos de confianza para que las comunidades pudieran entender la información, también condiciones específicas como que las reuniones sean en Salinas y no en la ciudad de Jujuy, que sea los fines de semana, no en los días de semana. Luego el INAI reconoció este protocolo por resolución, también se visibilizó en distintos espacios, en audiencias, bueno. Interesante la experiencia. La consulta previa, libre e informada es un paso clave y obligado para el Estado y el sector privado antes de intervenir en los territorios. Además del cachiyupi que nos presentaba Laura, resulta importante identificar y compartir experiencias de conservación y manejo en los humedales altoandinos. En este sentido, reconozco el trabajo de la Fundación Humedales, que a través del programa Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza, articula con diversas esferas del Estado, instituciones y organizaciones del territorio, y viene llevando adelante una serie de actividades concretas que les pedimos conocer para identificar elementos replicables en intervenciones futuras. Invitemos a Eber Sosa y a Nidia Maya a que se presenten y nos cuenten sobre los trabajos que llevan adelante en la Puna y las estrategias de ese trabajo. Mi nombre es Eber Sosa, soy biólogo, docente y trabajo como coordinador de campo en el programa de humedales altoandinos ejecutado por la Fundación Humedales Wetland International desde el 2017 a la fecha. Trabajamos en el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, otro sitio de trabajo es en Laguna Huehuetayoc y Salinas Grandes. Trabajamos con las comunidades locales en restauración de humedales, mejoramiento de los pastoreos y con la colaboración de instituciones locales. Soy Nidia Maya, consultora de la Fundación Humedales en el área social, y desde el año 1990 trabajo con comunidades originarias y comunidades rurales vinculadas específicamente al medio ambiente y sus servicios ambientales que inciden fuertemente en el desarrollo productivo de las comunidades. El programa de humedales altoandinos tiene tres ejes principales: la restauración ecológica de humedales para la biodiversidad y para la productividad local, para la gente, un estudio y intervenciones en las zonas de pastoreos, de pasturas naturales para colaborar en la productividad ganadera y proponer acciones para que se puedan replicar todas estas experiencias en el resto de la Puna. La restauración de humedales se hace a través de métodos de restauración ecológica. Lo primero que se hace es un diagnóstico de la problemática de los humedales, la degradación que han venido sufriendo a causa de la erosión, y junto con la comunidad y con las instituciones correspondientes revisamos los sectores, se hace una evaluación de los sitios con posibilidad de intervenir y la gente elige los sectores prioritarios y a partir de ahí empezamos a hacer estudios de topografía de base, estudios hidrológicos, se piden los permisos correspondientes para poder iniciar estas acciones
y se establece ya fechas de intervención. Se trabaja con materiales livianos, degradables. El concepto es una trampa de sedimento que se pone en los flujos de escorrentías superficiales, cursos de arroyos, con el objeto de levantar el nivel de base de estos cursos de agua para recuperar suelo, y de esta forma el agua demora su paso hasta el salar y riega los sectores de humedales ribereños o sectores de pastoreo que tiene que ver con pastizales hidrófilos y que son parte de las colchas o los ciénagos. También se hacen estudios de productividad de pasturas. Con esto se ha hecho un manual de buenas prácticas para el pastoreo de humedales, para repartir con la comunidad. Y como resultado hemos tenido una muy buena participación por parte de las comunidades y las instituciones, y se han hecho obras en distintos sectores de Pozuelos, de Rinconada, de Lagunilla, Ciénago Grande, y que están en proceso de restauración unas 160 hectáreas de vegas, ciénagos, colchas y, como decíamos, humedales ribereños. Para el desarrollo del programa se planteó desde la Fundación Humedales el trabajo permanente con las comunidades locales, no solo respondiendo al principio de consentimiento libre, previo e informado, sino trabajar desde el inicio del programa en forma conjunta con cada una de las comunidades y con cada una de sus particularidades. Además, se realizó una red institucional con instituciones que directa o indirectamente inciden en el territorio y en la toma de decisiones. Inicialmente establecimos contacto con actores claves que nos contactaron con comuneros representantes de cada una de las comunidades, quienes nos permitieron participar en sus asambleas, donde participan al menos un integrante de cada familia de esa comunidad, con lo cual esas asambleas son bastante numerosas, y así pudimos trabajar en forma conjunta cada una de las problemáticas ambientales y productivas, como así también las posibles actividades y soluciones que iban saliendo en cada una de las reuniones. Se realizaron además entrevistas semiestructuradas. Nosotros especialmente pusimos el foco en los adultos mayores, que en estas entrevistas se hablaban del escenario ambiental durante su niñez y su juventud, lo que nos permitió en parte recrear el estado ambiental durante esas décadas pasadas. Además se llevaron adelante talleres y reuniones donde se realizaban intercambios de saberes técnicos científicos y saberes ancestrales para poder identificar cada una de las problemáticas, sobre todo aquellas que hablaban de el acceso al agua, la producción de pasturas, la degradación del ambiente. A nivel institucional se realizó una red institucional con organismos estatales vinculados al territorio en forma directa o indirecta, tanto en el plano nacional, provincial y municipal. A través de mesas de trabajo se lograron organizar algunas actividades en común dentro del marco de acuerdos institucionales que se hacían entre el ente con el que estábamos trabajando y la Fundación Humedales, al igual que con otras organizaciones no gubernamentales que trabajan en el territorio y que de alguna forma nos complementan. Bueno, y esperamos que estas acciones queden instauradas en la comunidad, en los sitios, y que realmente puedan ser, que la comunidad se apropie de esta situación de restauración y conservación de los humedales. Sabemos que para los años venideros tenemos problemas, grandes sequías, las cuencas se están erosionando por el cambio de modalidad en las lluvias, y esto hace que los humedales y las zonas productivas que generan estos humedales terminen por degradarse. Así que gracias a la participación de comunidades y de las instituciones podemos realizar estas experiencias, y que creemos que pueden servir para mejorar la calidad de vida de la gente, la biodiversidad y el estado de los humedales altoandinos. INTA y PAF-NOA en formato radio. Bien,
Hasta aquí hemos recorrido las particularidades e importancia de los humedales altoandinos, lo que nos invita a reflexionar sobre lo imperioso de su preservación y su uso cuidadoso, sostenible y sustentable. Conversamos también sobre las consecuencias que están generando los efectos del cambio climático y sobre algunas actividades productivas, tradicionales o empresariales que no resultan sustentables con el ambiente altoandino. Compartimos también algunas experiencias concretas que nos parecen relevantes para conocer y replicar en las tierras altas del NOA. Pero como dijimos, este programa consta de 2 partes. Es verdad, en el NOA, además de los humedales altoandinos, hay otro tipo de humedales de tierras bajas, de la zona chaqueña, como se los conoce. Para que conozcamos más sobre estos humedales abajeños, les proponemos escuchar a Oscar Spitznagel, un gran conocedor de la región chaqueña, para que nos cuente cómo son y cómo es el vínculo de las poblaciones locales con ellos y qué problemas se enfrentan. Me llamo Oscar Spitznagel, soy naturalista y técnico de campo especializado en aves. Actualmente soy vicepresidente de la Fundación Norte Nativo, una organización dedicada a realizar y acompañar acciones de conservación de especies y ambientes naturales. A lo largo de muchos años de relevamientos en el NOA, siempre me encontré ligado a los humedales, que son verdaderos centros de biodiversidad, son productores de vida y recursos. Los humedales de tierras bajas en el NOA no son muy abundantes. Están ubicados siempre en zonas llanas o de muy baja pendiente, con suelos de muy pobre drenaje. Hay también algunas represas hechas por el hombre que de alguna manera han terminado funcionando como humedales. Para mi forma de ver, el más extenso e importante es el bañado del Quirquincho, en el departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta. Está en pleno Chaco Seco y en realidad es un gran conjunto de humedales que ocupan unas 120.000 hectáreas que se originan de los derrames de los ríos Dorado y del Valle que producen importantes inundaciones y también de la concentración de lluvia en el periodo estival. Como el agua allí escurre lentamente, adquieren variadas características. Hay lo que llamamos madrejones, arroyos, lagunas, cañadas, canales, hay represas hechas por los pobladores para aprovechar el agua, bañados, bañaderos. Casi invariablemente son de poca profundidad. Algunos persisten aunque sea escasamente todo el año y otros se secan para volver a llenarse en la temporada de lluvias. Todos están fuertemente influenciados por la evaporación en una zona que sufre intensos calores y tiene periodos de sequía prolongados. Lógicamente, en una ecorregión donde la ausencia de agua es una de las mayores limitantes, toda la fauna y flora típicamente chaqueña se beneficia de estos humedales. En época estival, con los bañados llenos de agua, el sitio se convierte en un hervidero de vida, con grandes bandadas de aves acuáticas y recorriendo las orillas, uno puede toparse con sectores llenos de huellas de mamíferos que los pobladores chaqueños reconocen a la perfección. Entre las aves hay unas 7 especies amenazadas, entre ellas la más importante población de ganso de monte, Oresochen jubatus, de nuestro país, que está categorizada como especie en peligro crítico. La principal actividad productiva a baja escala que por lo general se realiza en las inmediaciones de los humedales es la ganadería. Se suelen criar vacas, caballos, chanchos, un poco menos frecuentemente cabras y ovejas. El objetivo por lo general es el autoconsumo y sustento familiar y eventualmente la venta de algún excedente. El sistema de producción es altamente dependiente del bosque, de muy baja inversión en infraestructura y nulo manejo de los recursos y el rodeo.
Y cuando se alcanzan grandes concentraciones, el sobrepastoreo afecta a las herbáceas que crecen al amparo del humedal. El caudal de agua suele agotarse ante la siguiente temporada de lluvias. Si bien es una situación no deseable que produce daños en el ambiente del humedal, de alguna manera se puede decir que al final se regula solo. Quizás en un nivel de presión excesivo, es cierto, pero cuando el agua se agota, el número de cabezas de ganado decrece inevitablemente, y esto lo saben muy bien los pobladores. Esto podría solucionarse con algunas obras de infraestructura no demasiado complejas y medidas de manejo del rodeo para mejorar su calidad y a la vez disminuir el número. Pero las más importantes amenazas que enfrentan los humedales son las actividades de la agricultura y ganadería industrial, con su política de desmonte indiscriminado, en algunos casos agotando el recurso agua, alterando la cuenca y su escurrimiento con canales, provocando colmataciones y compactación de suelos, y no hay que olvidar la percolación de agroquímicos. Todas estas situaciones que a un muy largo plazo conducen al colapso del humedal, por lo general de forma irreversible y lógicamente a una pérdida dramática de biodiversidad. Como ya mencioné, los humedales son un sitio de concentración de biodiversidad. En la ecorregión del Chaco Seco, que en época invernal se comporta como expulsor de poblaciones, la disponibilidad de agua aporta mayor estabilidad ambiental y las especies tienen la posibilidad de mantener su actividad sin necesidad imperiosa de entrar en periodos de latencia o de trasladarse según la especie de la que se trate. Y la biodiversidad significa recursos. Sin biodiversidad los ambientes son más pobres y los recursos se tornan escasos o nulos. Dicho sea de paso, siempre según mi parecer, aunque no se note en el corto plazo, no hay posibilidad de producir de forma sustentable sin la participación y respeto de los procesos naturales. Y esta circunstancia es muy clara y muy fácil de observar en el Chaco Seco, donde, por un lado, las condiciones de vida son extremadamente exigentes para todas las especies y las empujan a realizar importantes adaptaciones para superar las dificultades que se presentan. Y por el otro lado, una vez superadas, dan lugar a explosiones de recursos y a una riqueza maravillosa. Por ejemplo, quien ha caminado por bañados del Quirquincho en septiembre, octubre, cuando la presencia del agua se reduce a sus menores caudales, no puede dar crédito a sus ojos al visitarlos en verano, cuando las lluvias y las inundaciones llenan todos los cauces. Los pobladores locales, por supuesto, no escapan a esta regla, y haciendo un uso racional de los recursos, tienen la posibilidad de mantener sus producciones a lo largo de todo el año. Los humedales, entonces, actúan como una llave que permite mantener la actividad biológica y productiva durante periodos más prolongados y en mejores condiciones. INTA y PAF NOA en formato radio. Qué interesante todo lo que nos relatás, Oscar. Muchas gracias. Estos son humedales completamente distintos a los de las tierras altas. Sí, pero el vínculo de las poblaciones locales es igual de estrecho y fundamental para habitar y producir alimentos en la zona, fundamentalmente a través de la ganadería. ¿Les parece que conversemos con Cristina Camardelli? Ella es una ingeniera agrónoma que trabaja con productores criollos ganaderos hace mucho tiempo. Gran conocedora de las dinámicas territoriales, viene proponiendo estrategias de uso sostenible del monte chaqueño. Mi nombre es Cristina Camardelli, soy ingeniera agrónoma y trabajo junto a un equipo de investigadores y docentes de la Universidad Nacional de Salta y CONICET en el Chaco Salteño, en un sitio piloto del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación, ubicado al norte del río Bermejo, en los departamentos San Martín y Rivadavia. Nuestra labor se enfoca en acompañar a pequeños productores criollos en la generación de tecnologías apropiadas de manejo sostenible de tierras con bosque y ganado. El territorio está marcado por severas restricciones ambientales, con largos periodos secos,
precipitaciones escasas, concentradas en el verano, temperaturas que superan los 45 o 50 grados frecuentemente. Cuando uno entra las primeras veces al Chaco, lo primero que se pregunta es ¿de dónde viene el agua que esta gente toma o usa? En esta porción del territorio el acceso al agua varía según la ubicación del puesto, mientras que algunos cuentan con pozos profundos o someros que proveen agua todo el año, aunque de calidad variable y de cantidad también variable. La mayoría de las familias dependen de fuentes superficiales, cañadas, madrejones, bañados, lagunas, ciénagos, esteros, pantanos, hasta el propio río Bermejo a veces. En la terraza aluvial formada por el río Bermejo, caracterizada por su horizontalidad, se forman gran cantidad de humedales, los que juegan un papel crucial. Estos humedales, aunque temporales en su mayoría, se convierten en verdaderos reservorios que almacenan agua que se utiliza tanto para las familias como para el ganado. Y si bien en el tiempo en que permanecen colmados de agua provocan inconvenientes tales como el aislamiento de las familias, ya que los caminos se cortan, actúan como valiosos reservorios para la época de sequía. Muchos de estos humedales, que solían mantener agua durante todo el año, se han secado en las últimas primaveras, una situación que preocupa profundamente a los criollos. Ante esta nueva realidad hemos comenzado a incorporar en nuestras discusiones estrategias innovadoras de cosecha de agua superficial. Esta adaptación no es solo un reto técnico, sino un desafío cultural para un grupo social que, en su relación con los humedales, ha encontrado entre generaciones la clave para su reproducción. INTA y PAFNOA en formato radio. La vida de las personas en asociación permanente con el agua y sus ciclos, la flora y fauna adaptada es un tema apasionante. Les propongo conocer un poco más, escuchando a hombres y mujeres de la zona para que nos comenten sus propias experiencias de vida en estos humedales de tierras bajas. Le demos la bienvenida a Nicéforo Luna, guardaparque de los Palmares en Salta y poblador de la finca Palma Chueca. Hola, me llamo Nicéforo Luna, soy guardaparque de la provincia de Salta. Dependo de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Trabajo en el Parque Provincial Los Palmares. Vivo en Finca Palma Chueca, en un paraje, localidad de La Unión, departamento Rivadavia, Banda Sur. El Parque Provincial Los Palmares está ubicado en el departamento de Anta, una zona de humedales, producto de los bañados por los desbordes de los ríos del Valle, río El Dorado y el arroyo Cabeza de Vaca. Estos bañados, aguas abajo, ya en el departamento Rivadavia, van formando cauce y cruzan por el paraje donde yo vivo, formando lagunas que son alimentadas por los bañados durante las crecidas en la época de verano, agua que son utilizadas por los pobladores para sus animales, que son bovinos, porcinos, caprinos y equinos también. Es de mucha importancia por el hecho de que es el agua que se utiliza y también para consumo. También es muy importante para la conservación, ya que ahí se concentran muchas especies raras o en peligro de extinción. Tal es el caso de los pecaríes, pecarí quimilero, el pecarí labiado, tapires, aguaraguazú, tatucarreta, entre los más, amenazados. Después también las aves acuáticas y también aves que no son acuáticas. En este caso podemos citar el ganso de monte, que está en peligro de extinción, el javirú, muchas otras más, como en el caso del pato crestudo, pato fierro, también aves como la águila coronada, algunas lechuzas como la lechuza canela y todas esas que se congregan en esos sitios por el hecho de que también abunda el alimento para todas esas especies. Así que actualmente la problemática de estos bañados es que se están observando aguas contaminadas en lagunas que son formadas justamente por la creciente de esos bañados, que también inundan la zona baja, pierden definición en el verano por las crecidas, se forman unos bañados mucho más extensos
ya que el río Bermejo también con sus crecidas, las aguas se desbordan y cruzan para el río Teuquito. Por toda esta confluencia de aguas, digamos, de arroyos y van, formando el cauce del río Teuquito. Así que están apareciendo en este momento aguas contaminadas que matan especies domésticas y especies salvajes. Los que toman esa agua mueren, incluso los peces también mueren, ranas, cangrejos, todo lo que es acuático. ¿Sí? Después las aves que van a comer esos peces muertos también, en el caso de los jotes, de las águilas, los zorros, los mayuatos, todos terminan muriendo. Así que está siendo un problema bastante interesante. Gracias, Nicéforo. ¿Cuántas cosas nos pudo compartir de su terruño? Agradecemos también a Mónica Villaga, del paraje El Pastoso, en pleno monte chaqueño. Desde allí nos cuenta cómo es el vínculo con estos espacios de humedales. Soy Mónica Villaga, del paraje El Pastoso, de la zona del Chaco salteño. Tanto yo como mis padres vivimos a la vera de las lagunas. Nosotros le llamamos lagunas, no le llamamos madrejones, porque es solo agua de lluvia. Son lagunas naturales, digamos, no son brazos de río que salen. Nosotros aquí a los brazos del río que salen le llamamos madrejones, que sale del río. Estas no, son lagunas que se hicieron de la naturaleza, que solo se llenan con la agua de lluvia. Cuando llueve, ellas se llenan y mantienen, si es que llueve mucho. Y si no llueve mucho, digamos, no se retiene mucho el agua. Eso cambió ya hace varios años. Del 2010 para adelante ya no es lo mismo, ya no le queda agua. Mis padres viven a 1500 metros de donde vivo yo, el Campo La China. Ellos ya desde junio ya no tienen agua, o sea que yo todavía tengo algo de agua, ¿no? Pero porque las lluvias son muy desparejas. A mí me llueve 80, a ellos les llueve 30 milímetros, por ejemplo. Y por eso ellos ya no tienen agua. Y así siempre. A mí me llueve 40, a ellos 15, pero es ahí. Pero no sé por qué, digamos, ha cambiado todo. Hace algunos años cambió todo, cambió la naturaleza y ya no es lo mismo. Ya se sufre mucho del agua. INTA y PAFNOA en formato radio. Gracias por acercar su voz y su experiencia. Les propongo invitar a Ana. Ella es integrante de Fundar, una asociación que propone la sostenibilidad de los humedales a partir de la evaluación y el diagnóstico, la consulta, planificación y monitoreo de las actividades productivas en vínculo con las de conservación. Mi nombre es Ana Julia Neise, soy economista especializada en temas ambientales y energéticos y trabajo en Fundar, que es una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva. Es posible hacer un uso sostenible de los humedales y sobre todo es necesario, ¿no? Entendiendo que casi 1/5 del territorio nacional son humedales. Entonces, no estamos en muchos casos hablando de si intervenir sobre ellos o no, sino que la intervención en los hechos ya existe. Y por eso la enorme extensión que tienen sobre nuestro país, el desafío es cómo hacer una convivencia armoniosa entre la actividad económica, la actividad productiva y estos ecosistemas. Y ahí una primera cuestión fundamental es, saber dónde están, cómo son, cuáles son sus características, cuáles son los servicios ecosistémicos que estos humedales nos brindan en términos de prevención de inundaciones, en términos de provisión de agua dulce, en términos de conservación de determinadas especies. Conocerlos es el primer paso para poder pensar en una gestión sostenible.
También va a ser fundamental la instrumentación de evaluaciones de impacto ambiental sobre esos ecosistemas de humedal. Pensemos que hoy en día la cantidad de actividades productivas que se llevan adelante en los humedales es muy diversa. Puede ir desde la minería del litio en los salares de altura en la Puna, hasta actividad forestal en los esteros del Liberao, actividad ganadera. Entonces, digamos, obviamente no hay una única regla para todas estas actividades, sino que en cada uno de esos casos, en función de ese conocimiento de los ecosistemas y de los servicios y roles que tiene en el medio en el que se inserta, bueno, pensar cuál intervención es aceptable y cuál intervención es excesiva, qué impactos negativos se pueden generar en función de esa intervención y cómo mitigarlos, y establecer obviamente determinadas zonas en donde el valor de conservación es tan alto que probablemente, bueno, no tenga que haber ninguna actividad productiva, y en aquellos en donde sí la puede haber, en función de qué reglas o estándares mínimos debe llevarse adelante esa actividad. Y obviamente una vez que eso suceda, el gran desafío está en, bueno, cómo generar un monitoreo de que esas reglas que se establecieron para la intervención de ese ecosistema efectivamente sean cumplidas, que ahí obviamente la autoridad por definición es la autoridad local. Y bueno, ahí se genera un gran desafío en términos de la coordinación de este tipo de actividades y de esta gobernanza entre diferentes niveles de gobierno. Pero sin lugar a dudas hay que pensar que es posible y que en todo caso es una responsabilidad de todos poder impulsar las políticas públicas que hagan de esta gestión sostenible una realidad. Antes de ir cerrando el encuentro de hoy, queríamos contarles que el IPAF-NOA participa en un proyecto de humedales del INTA y nos parece relevante compartir un poco de información sobre este proyecto. Para que nos cuente sobre sus objetivos y alcances, convocamos a Fabiana Navarro, a quien le agradecemos que nos acompañe con su testimonio. Hola, soy María Fabiana Navarro, soy bióloga y doctora en Ciencias Naturales con especialización en geoecología. Soy investigadora del Instituto de Suelos de INTA y desde el 2019 estoy al frente coordinando el Proyecto Nacional Humedales de INTA. Este proyecto Humedales tenía, y digamos que aún hoy tiene, como uno de sus objetivos principales el dimensionar y ubicar los humedales en el territorio nacional, es decir, saber dónde están, ¿no? Y qué superficie ocupan, algo que estuvo en debate, ¿no? A nivel nacional, así como también el saber qué se está haciendo en estos ambientes de humedales, es decir, qué producciones o qué sistemas productivos se realizan o se desarrollan hoy, ya sea directamente en o sobre los humedales, como puede ser la ganadería o la forestación en ciertos lugares del país, o bien de forma indirecta, a través, por ejemplo, del riego tomado, ¿no? Directamente desde ríos y arroyos, práctica que, digamos, es más usual en las regiones andinas, en los valles, ¿no? Productivos andinos, y que son de vital importancia realmente para las economías regionales. Ahora bien, por otro lado, hay otro objetivo importante dentro del proyecto de humedales y es la elaboración de guías de buenas prácticas productivas en humedales, valga la redundancia, que en esta primera etapa se realizará para 2 sistemas productivos que son los más difundidos, es decir, de mayor ocupación a nivel territorial y que son la ganadería y la forestación. ¿Y para qué esto? Bueno, básicamente para brindarle al productor, y cuando hablo productor hablo de distintas escalas, ¿no? Ya sea de un productor, un pequeño productor o un productor familiar hasta grandes empresas, ¿no? Pero como decía, para brindarle una herramienta
que les permita mejorar su sistema productivo y producir más sosteniblemente, evitando degradar o bien minimizando, ¿no?, los impactos de la producción en los servicios ambientales que nos dan los humedales y que son muchos y variados, ¿no? Gracias, Fabiana, y qué bueno que desde INTA podemos aportar a generar herramientas técnicas que ayuden a la buena gestión de estos territorios. Concluyendo, queremos invitar a Roberto Bo. Él es biólogo, que dedica parte de su vida a investigar y conocer en profundidad a los humedales del país, sus dinámicas sociales y ecológicas. Muchas gracias por sumar tu reflexión final sobre estas complejas dinámicas ecológicas y de relaciones e intereses sociales que se dan en los humedales que indudablemente constituyen baluartes para la preservación de la biodiversidad del planeta. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Bo, soy biólogo. Desde hace varios años soy docente e investigador y el responsable del grupo de investigaciones en ecología de humedales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde me formé. Nuestro grupo intenta aportar un mayor conocimiento sobre nuestros humedales, básicamente desde una perspectiva ambiental o ecológica, pero también evaluando cómo estos condicionan y son afectados por las particularidades socioculturales y económico-productivas pasadas y actuales de las distintas regiones de nuestro país. Nuestra finalidad es tratar de entenderlos y revalorizarlos, contribuyendo así a su efectiva conservación para mantener e idealmente mejorar nuestra calidad de vida presente y futura. Deseo decirles que indudablemente los humedales son fundamentales para todos nosotros y que tenemos que conservarlos en forma urgente. Y que esta afirmación se refuerza día a día con los aportes de actores de distintos ámbitos, con diferentes experiencias, realidades y visiones, como todos los participantes de esta producción radiofónica. De ellos, me permito extraer algunas ideas comunes y complementarias y hacer unas breves reflexiones. En primer lugar, que los humedales son ecosistemas complejos por su particular dinámica espacial y temporal, gracias a la presencia y variabilidad natural de su componente fundamental, el agua. Que en sus anegamientos característicos con frecuencias, intensidades y permanencias variables radican sus elevadas productividad y diversidad biológicas, que se traducen en una importante variedad de plantas, animales y otros componentes de nuestro patrimonio natural que contribuyen a satisfacer las necesidades básicas, naturales y espirituales de todos los que vivimos en o cerca de ellos desde los tiempos de nuestras comunidades originarias. Que como grandes esponjas almacenan el agua que necesitamos para vivir, que nos ayudan a mejorar el clima local y que como grandes riñones naturales mejoran su calidad, constituyendo la fuente básica para el consumo y para las actividades productivas de las extensas zonas áridas y semiáridas que predominan en nuestro noroeste. Que no podemos conservarlos adecuadamente si no dejamos que sus componentes distintivos sigan estando en buen estado y mantengan su funcionamiento natural, básicamente en términos hidrológicos, es decir, si no mantenemos su integridad. Esto último implica además saber que según la región predominan distintos tipos de humedales y que en todos los casos debemos asegurar su sustentabilidad, incluyendo también la del contexto socioambiental que determina y condiciona su ocurrencia. Y asegurar su sustentabilidad no es otra cosa que mantener su identidad, no solo ecológica, sino, como dije, también sociocultural e incluso económica productiva. En consecuencia, que para conservar nuestros humedales, en este caso tanto los altoandinos como los chaqueños aquí abordados, necesitamos ya sea preservarlos, por ejemplo, a través de áreas protegidas que efectivamente funcionen como tales, ya sea favorecer prácticas que contribuyan a su restauración y o simplemente
usarlos en forma efectivamente sustentable. Ante la actual coyuntura socioeconómica en la que se propone incorporar actores y modelos extralocales para realizar actividades básicamente extractivas y por lo tanto con alto poder de transformación, a la que se le suma los efectos adversos del cambio climático que ya no podemos ignorar ni negar, debemos proponer entonces acciones alternativas concretas. Como hemos escuchado aquí, estas no solo deben fundamentarse en los conocimientos y la experiencia de especialistas y gestores de nuestro sistema científico-tecnológico, sino también en los saberes, experiencias de vida y prácticas tradicionales de nuestras comunidades humanas locales, sobre todo de aquellas que, afortunadamente, aún mantienen estrechos lazos con el medio natural y, sobre todo, un fuerte sentido comunitario. En definitiva, ante el actual conflicto planteado entre distintos agentes sociales en cuanto al uso de los bienes y servicios ecosistémicos, que en este caso nos brindan los humedales o los ambientes con quienes comparten en forma estrecha el paisaje regional, la respuesta es clara: que necesitamos hacerlo mediante aquellos tipos de actividades productivas cuyas modalidades e infraestructuras asociadas, los tamaños de las superficies intervenidas y sus intensidades realmente se adapten a su particular funcionamiento socioecológico y no al revés, como algunos agentes de fuertes grupos económicos actualmente pretenden. Que el desarrollo sustentable, esgrimido por muchos de ellos, debe sustentarse en fundamentos sólidos y no en visiones erróneas, como la que sostiene que los humedales, por su naturaleza inundable, son improductivos e insalubres, y que gran parte de las formas de intervención propuestas producen en ellos impactos mínimos y rápidamente recuperables. Que el desarrollo sustentable no es sinónimo de crecimiento económico cortoplacista, y menos aún si sus eventuales beneficios son solo para unos pocos. Entiendo que el desarrollo sustentable no es sino el camino para asegurar la sustentabilidad mencionada, que sin dudas, en este caso, se alcanza conociendo, valorando y conservando la identidad de nuestros humedales y de su gente. Esto se logra adoptando y comunicando el concepto de conservación en su acepción más amplia e integradora, la que incluye preservar, restaurar y usar sustentablemente no solo a la componente ecológica, sino también a sus componentes sociocultural y económico-productiva, pero sin olvidar que mantener la identidad e integridad ecológica de nuestros humedales es la base para asegurar las otras dos, tanto en el presente como en el futuro, y para bien de todos nosotros. Esperamos que el encuentro de hoy haya sido de su agrado e interés. Para nosotros es un desafío poder convocar voces, ideas y reflexiones, intentando ampliar nuestras miradas, generando conocimientos, dialogando entre formas diferentes de entender, ser, estar y habitar el mundo, comunicando el valor que tienen las agriculturas familiares, campesinas e indígenas para nuestra vida, la de todos. Hasta la próxima. Hasta el próximo encuentro. Nos vamos dejando abierto un canal de comunicación para nutrir esta propuesta que denominamos INTA y PAFNOA en formato radio. Esto fue un trabajo realizado por el área de comunicación del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de la región NOA, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.